Hola, soy Marcel Aragón Cuba y quiero recordar con ustedes la historia previa a la colonización del Perú, que es brevemente explicada en los colegios. Comencemos con el descubrimiento del Océano Pacífico, o como lo llamaban los españoles, el Mar del Sur. Este fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa, quien a través de un grupo de indígenas se informó de que había un gran imperio colmado de riquezas en dirección hacia el sur. Este descubrimiento llega a los oídos del gobernador de Panamá y de la corona española. En ese entonces se encontraba el gobernador Pedro Arias de Ávila, o llamado comúnmente en los libros de historia como Pedrarias. Él estaba en contra de las expediciones de Vasco Núñez de Balboa, por lo que decide asesinarlo días previos a su expedición al Perú. Allí es donde entra Francisco Pizarro. Hablemos un poco de él. Él nació en Trujillo, España, y fue hijo del coronel de infantería Gonzalo Pizarro y de su madre Francisca González, quien era una humilde ama de casa. Ambos deciden abandonarlo en una iglesia, por lo que no recibe la educación necesaria para poder leer y escribir. Francisco Pizarro fue el que comandó la empresa que descubrió el incanato. El segundo miembro de esta empresa fue Diego de Almagro. Él fue un soldado que nació en Almagro, en Castilla Nueva, y al igual que Francisco Pizarro, fue abandonado por sus padres. El tercer miembro y último fue Hernando de Luque. Él era un eclesiástico que trabajaba como cura en Panamá. Él financió la mayoría de los viajes de Francisco Pizarro, por lo que era acreedor a 1/3 de los botines encontrados hasta entonces. Pues bien, comencemos con las expediciones. El primer puerto donde desembarcaron los españoles fue el puerto de Piñas, llamado así por la forma cónica de los árboles. Siguieron así su camino hacia el sur y se vieron afectados por la reducida cantidad de suministros que tenían, por lo que cayeron enfermos y sin ánimos los soldados españoles. Sin embargo, la convicción de Pizarro los motivó a muchos de ellos y a los enfermos los cuidó personalmente. Esto generó una imagen de liderazgo frente a los españoles. Cuando siguieron su camino hacia el sur, se toparon con el primer grupo indígena, quienes corrieron asustados hacia las colinas, mientras los españoles se acercaban. Cuando llegaron a este punto, descubrieron que solo había maíz y coco. Estos recursos no eran suficientes para que los españoles siguiesen su aventura, por lo que comenzaron a caer anímicamente otra vez. Oportunamente llegó aquí Montenegro. Este personaje fue importante porque fue el piloto que llevaba personal y víveres desde Panamá hasta donde se encontrase Pizarro. Luego de haberlos hallado casi famélicos y posteriormente haberlos revitalizado con los suministros, llamaron a este puerto el Puerto del Hambre. Siguieron así hasta el siguiente punto, donde se encontraron con un grupo indígena que practicaba el canibalismo. Al igual que el anterior grupo, los indígenas corrieron hacia las colinas, y los españoles también se asustaron porque encontraron cuerpos en putrefacción. Pero cuando llegaron a este pueblo también encontraron vestigios de oro. Y aquí va la función importante de Almagro. Él se encargaba de hacer los envíos personalmente de oro hacia Panamá, con dos finalidades. La primera era reclutar soldados y la segunda es encontrar financiamiento. Mientras Pizarro realizaba este viaje, mientras Almagro realizaba este viaje, Pizarro seguía descendiendo hasta encontrarse con una lengua de tierra. Aquí se topó con unos indígenas quienes eran bélicos, por lo que este enfrentamiento lo ganan los españoles debido a que las flechas y las hondas no eran superiores a las ballestas y las espadas españolas. Pizarro sigue descendiendo y cuando Almagro llega a este punto, Almagro no era tan benevolente como Pizarro, por lo que decide matarlos y quemar este pueblo. Y por eso este
punto se bautiza como Punta Quemada. Resultado de este enfrentamiento, Almagro es herido con un dardo venenoso, el cual infecta su ojo y eventualmente lo pierde. Siguiendo así su camino, Almagro llega hasta el río de San Juan. Este punto los cronistas lo narran como un lugar muy hermoso y en la ribera del río había pueblos desarrollados. Sin embargo, Almagro y Pizarro no se encuentran en este punto y Almagro piensa que Pizarro regresó a Panamá, por lo que Almagro da media vuelta y en ese lapso se encuentran. Ambos deciden regresar a Panamá por ayuda de Pedrarias, el cual les deniega debido a que había un rebelde en Nicaragua que debía ser traído y juzgado en Panamá. Sin embargo, y acaba la función importante de Hernando de Luque, el cual era convencer a los gobernadores para que siguiesen apoyando estas expediciones. Pedrarias acepta tras un soborno de Hernando de Luque de 1000 monedas de oro, pero con la condición de que Almagro y Pizarro se vuelvan homólogos. Esto genera una desconfianza en el grupo, pero es llevadero. Meses después, Pedrarias es relevado por Pedro de los Ríos. Este gobernador sí tenía las intenciones de apoyar las expediciones de Pizarro. Por otro lado, se creía que Almagro representaba los intereses de Gaspar de Espinosa. Este era un funcionario que trabajaba en Panamá. Con la ayuda de Pedro de los Ríos se compra 2 buques, uno para Almagro y uno para Pizarro. Y también se llama la expedición como la expedición hacia el Perú para reclutar más soldados. Además se compran más caballos y se nombra como piloto a Bartolomé Ruiz. Cuando desembarcan en el último punto, o sea en el río de San Juan, leguas distantes a este punto encuentran un pueblo lleno de oro, por lo que Almagro sigue su función y viaja a Panamá. Mientras tanto, Pizarro, alegremente y con esperanzas, espera encontrar un camino adentrándose a la sierra que le llevase al imperio, lo cual no fue así. Y la misión de Bartolomé Ruiz era hacer un reconocimiento por la costa para ver qué les deparaba el futuro. Aquí pasa brevemente por la isla de los Gallos y por la bahía de San Mateo. Sin embargo, no desembarca aquí y decide dejarse llevar por la corriente a mar adentro. Aquí se encuentra con una gran embarcación, la cual, dicen los cronistas, tenía una vela de algodón. Cuando Bartolomé Ruiz ve esta embarcación, nota directamente que no era europea, por lo que decide unir las 2 embarcaciones y hacer una requisa. Aquí encuentra que los indios tenían mucho oro y finos tejidos, y además encuentran una balanza de plata. Aquí quiero hacer un inciso, ya que los incas hacían traspasos, trueques a través del peso, a diferencia de los mexicanos que utilizaban la moneda. Luego de la entrevista a los indígenas, llegan a la conclusión que ellos llegaban desde Tumbes. Esta información se le llevó a Pizarro. Los 3 se reunieron en la isla de los Gallos, ya que había fuertes tormentas, y comenzaron a descender a pie hacia la bahía de San Mateo. Se dieron cuenta que mientras más descendían hacia el sur, más modernidad encontraban en los pueblos. Este era el caso del puerto de Tacumés. Esto estaba ubicado en Quito, cerca del río de las Esmeraldas. Aquí quiero hacer otro inciso, recalcando que este lugar estaba recién conquistado por los incas, precisamente por el inca Huayna Cápac, quien su principal misión era la expansión territorial hacia el sur, hacia Quito. A diferencia del inca, su padre, Tupac Inca Yupanqui, que su misión era la expansión territorial hacia el sur, pasando el desierto de Atacama hasta llegar al río Maule. Pues bien,
En Tacumés los indígenas estaban dispuestos a enfrentarse a los españoles, pero sucede algo burlesco. Los indígenas, al acercarse a los españoles, notan que un jinete se cae de su caballo, por lo que piensan que esta era una especie de brujería, ya que un miembro se estaba dividiendo en dos antes del enfrentamiento, y deciden no pelear. A pesar de las esmeraldas encontradas en Tacumés, los soldados españoles deciden regresar a la isla de los Gallos, ya que estaban desconformes con la dirección de Pizarro, ya que todos los botines estaban siendo mandados a Panamá y ninguno estaba siendo distribuido entre los soldados. Por lo que comienzan a mandar misivas hacia Panamá mostrando su descontento. Sin embargo, Pizarro se hace con todas estas cartas y ninguna llega a su destino, a excepción de la carta del soldado de llamado Saravia. Él esconde la carta en uno de los botines, y este era firmado por muchos soldados. Y la carta citaba: "Pues bien, señor gobernador, léalo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero". Esta cita hace referencia a que todos los soldados que iban junto a Pizarro iban a su muerte. Esto generó un gran caos en Panamá y el gobernador Pedro de los Ríos desiste en el apoyo hacia las expediciones de Pizarro. Sin embargo, Hernando de Luque, como era costumbre, lo convence, ya que esto no era un tema de preferencias, sino ya era una orden de la corona española, ya que estaban yendo a un descubrimiento. Sin embargo, Pedro de los Ríos manda 2 embarcaciones comandadas por Tafur para salvar a estos soldados. Antes de que llegue, a Pizarro le llega una carta firmada por Almagro y Hernando de Luque, diciéndole que no desista y que ellos apoyaban sus intenciones de Pizarro. Por lo que en la famosa Isla de los Gallos, Pizarro traza una línea de oeste a este, en la cual da una exposición motivadora, la cual en resumidas cuentas dice que en España solamente les iba a quedar la pobreza y el olvido, y si se quedaban, la riqueza y la inmortalidad. Este discurso convence solamente a 13 soldados, los cuales fueron apodados por la historia como los 13 de la fama. Mientras tanto, Bartolomé busca la ayuda en Panamá de Almagro y de Luque, y Pizarro sigue descendiendo con sus 13 soldados hacia la isla de Gorgona, debido a que en la isla de los Gallos estaban muy expuestos, ya que estaba a nivel del mar y estaban expuestos a cualquier ataque de los indígenas. En cambio, en la isla de Gorgona estaban a mayor altura y había más recursos, como las liebres y los faisanes. Estos eran cazados por las ballestas españolas. Cuando Tafur llega a Panamá, le da las noticias a Pedro de los Ríos, y de los Ríos decide solamente darle 6 meses más para el descubrimiento de Incaico. Los 3 se reúnen en la isla de Gorgona, y con el barco que estaba pilotado por Bartolomé Ruiz, llegan rápidamente por Cabo Pasado y luego llegan por Punta de Santa Elena. Este lugar ya era Guayaquil, y desembarcaron en la isla de Santa Clara. Este lugar estaba cerca a Tumbes. Allí se encontraron con un pueblo amistoso, los cuales los colmaron con víveres y una llama, el cual era un animal exótico. La llama era nombrada por los españoles como el camello pequeño de los indios. Pues bien, aquí los españoles se informan de que hay un conflicto entre los príncipes llamados Atahualpa y Huáscar. Siguen su camino y llegan al puerto de Paita. Aquí también los recibe un grupo amistoso de indígenas.
quienes le señalan el camino hacia el incanato. Llegan así también al puerto de Santa. Aquí este lugar estaba cerca a Trujillo y se dieron cuenta que esta era una tierra santa, ya que enterraban aquí a sus seres queridos los indígenas. Aparte, este lugar era una zona árida. Aquí, bueno, más allá, Pizarro funda Trujillo y desde Trujillo deciden regresar a Panamá para informar todo lo sucedido. Deciden regresar a Panamá por la ruta cruzando Santa Cruz, ya que aquí había una mujer noble que ya le había dado la invitación a Pizarro de que regrese. Cuando llega a este punto, su llegada es celebrada con una fiesta, con música y baile, y al día siguiente la mujer le propone a Pizarro y sus soldados que se quedaran, y les proponía mujeres hermosas y ser parte de la nobleza, a lo cual Pizarro desiste, pero les da la opción a que sus soldados eligiesen. Soldados como Alonso Molina deciden aceptar esta petición y, como un acto de buena fe, los indígenas le ceden a algunos indios para que los acompañasen. Estos indígenas fueron importantes en la historia, ya que fungían como traductores. Estos fueron llamados por la historia como filipillos. Cuando llegaron a Panamá, fueron la burla de todos, por lo que los españoles, comandados por Pizarro, decidieron que el mejor apoyo era de la corona. Así surgió un debate en la empresa, en la cual Hernando de Luque propuso a un funcionario que ya tenía el boleto comprado hacia las Europas, el cual se llamaba el licenciado Corral. Almagro dice que no, porque tenía que ser un miembro de la empresa que defendiese los intereses de la empresa. Hernando de Luque no podía ser, porque tenía que realizar sus labores en Panamá. Diego de Almagro no podía ser porque, aparte de su apariencia, había perdido un ojo, y aparte se decía que su forma de hablar era muy grotesca. Entonces el único que quedaba era Francisco Pizarro. Él acepta este desafío y se lleva parte de los botines, finos tejidos y la llama. Cuando Pizarro llega a España, llega al puerto de Sevilla, donde comúnmente zarpaban los barcos hacia las Indias. Cuando llega a Sevilla, es encarcelado y posteriormente soltado por la corona, ya que tenía una misión que realizar. En ese entonces se encontraba el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Él estaba festejando, ya que estaba ganando las guerras contra Francia, pero estaba desilusionado porque las expediciones no estaban rindiendo frutos. En esa misma corte estaba Hernán Cortés, ya que venía por su retribución después de haber conquistado México. Carlos V es convencido por Pizarro, ya que éste le entrega la llama, que fue regalo para él, y Carlos V le da la potestad a la reina Isabel de Portugal para que decidiese. Ella le da la capitulación a Francisco Pizarro para que tenga el derecho del descubrimiento y la conquista del Perú, o llamada también Nueva Castilla, a diferencia de México, que era llamada Nueva España. También se le dio el cargo a Almagro como comandante de la fortaleza de Tumbes, pero él quería ser gobernador de Tumbes. También a Hernando de Luque, al cual se le pagó todo lo invertido y se le nombró como defensor de los indios del Perú, pero él quería ser obispo de Tumbes. A Bartolomé de Ruiz se le nombró el gran piloto del Océano del Sur,
y a los soldados se les nombró hidalgos. Las medidas para promover la migración hacia Panamá era la eliminación de la alcabala y la reducción del quinto al 10º real. Cuando Pizarro le dan la aprobación, viaja a Trujillo, hacia su ciudad natal. Allí se encuentra con sus hermanos, de parte de madre Francisco Martín de Alcántara y de parte de padre Gonzalo y Juan Pizarro. Cuando regresan todos a Sevilla, compran 3 barcos. Zarpan hacia su tercera expedición y llegan de frente a la bahía de San Mateo. Llegan a pie mientras los barcos los seguían en alta mar. Así llegan hasta la provincia de Coaque. Aquí abundaban las esmeraldas y los cronistas cuentan que Pizarro se encontró con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma. Otro cronista cuenta que los soldados los chancaban contra las piedras, las esmeraldas, porque pensaban que si no se rompían eran verdaderas. Cuando siguen su camino, son azotados por la enfermedad de la verruga. Esta se genera como una llaga en la piel y luego brota una carnosidad, la cual se abre y comienza a desangrarse la persona hasta llegar a la muerte. Después del saqueo en Coaque y luego de haber azotado a todo el imperio con la verruga, que a decir verdad fue el motivo de la muerte del Inca Huayna Cápac, comenzaron a ser mal vistos por los indígenas. Ya no eran vistos como seres superiores, sino como el azote del dios Sol. Entonces brevemente pasaron por Puerto Viejo y desembarcaron en el Golfo de Guayaquil, precisamente en la isla de Puná. Aquí se encontraron con los únicos indígenas que los recibieron cordialmente, ya que tenían segundas intenciones. Su segunda intención era que los apoyasen en su rebelión contra los tumbesinos. Pizarro decide entregarlos a los caciques, a los tumbesinos, para limpiar su imagen. Esto genera una guerra contra sus pueblos y la cantidad numérica que era mayor de los indígenas no fue un factor importante, ya que ganaron los españoles y solamente tuvieron 4 muertos. Luego, los españoles se sintieron merodeados por los indígenas y precisamente allí llegó la embarcación de Hernando de Soto. Él fue el descubridor del río Mississippi. Se creía que previo a la llegada de los españoles, los incas ya sentían fenómenos de mal augurio. Por ejemplo, en la plaza central de Cusco se vio a una águila acorralada por varias águilas que la estaban cazando. El segundo fenómeno fue el aumento de los terremotos. Ya que Huayna Cápac había fallecido, en su lecho de muerte nombra como gobernador de Quito a Atahualpa y al resto del territorio a Huáscar. Luego de 5 años de paz, Huáscar busca como pretexto el apoderamiento de la tierra de Tumebamba, que era protección de Atahualpa. Es así como comienza la guerra civil entre los dos príncipes. El primer enfrentamiento, Atahualpa pierde y es rehén en Tumebamba, pero se salva y es reunido junto a su ejército y juntos marchan hacia el sur. En el segundo enfrentamiento se enfrenta a Atahualpa y el ejército de Huáscar en la guerra de Chimborazo. Aquí gana Atahualpa y marcha con su ejército hacia la ciudad rehén de Tumebamba. Aquí aniquila a todo el mundo, por lo que los siguientes pueblos que esperaban antes del Imperio Incaico
le abrían el paso sin mayor objeción. Huáscar decide hacerle caso a los sacerdotes que no tenían ninguna experiencia militar. Ellos le recomendaron esperar en la capital mientras que su ejército se reunía. Mientras tanto, Atahualpa seguía avanzando y en Quimpaipán se libra la última guerra, en la cual Atahualpa gana. Este lugar estaba cerca de la capital. Entonces, cuando Huáscar es atrapado, es rehén y se lo llevan a Sausa. Según Garcilaso cuenta, Atahualpa reúne a todos los nobles del imperio y los ejecuta. Mientras tanto, los españoles estaban en la isla de Puná y avanzaron hasta Tangárala. Allí fundaron la ciudad de San Miguel. Pero esta ciudad fue momentánea, ya que esta ciudad estaba mal ubicada. Así que avanzaron hasta las afueras de Piura. Allí sí fundaron la ciudad de San Miguel de Piura. En esta ciudad habitaban 200 soldados, mientras que en la fortaleza de Tumbes había 50 soldados. Pizarro marcha y sale de San Miguel en búsqueda del imperio incaico. Mientras tanto, tenía que dar una buena imagen para que borre los errores del pasado. En su ejército había 177 hombres, 77 de caballería, 3 arcabuceros y 17 ballesteros. Pizarro llega a Sarán, el cual era un tambo, pero estaba despoblado, y cuando le preguntan al indígena que estaba allí, le responde que el Inca estaba reclutando más soldados. Aquí Pizarro escucha que el Inca estaba en Sausa, por lo que manda a Hernando de Soto en una expedición, y luego de 8 días llega con un embajador del imperio incaico, el cual venía con regalos. Pizarro le da su discurso que le daba a todos los pueblos indígenas, el cual era que él venía en nombre de un emperador mayor al Inca y que venía cruzando el Océano Pacífico. Venía para darle las felicitaciones a la victoria de la guerra civil y los quería proveer de armamento militar. Allí el embajador les dice que el Inca estaba en Cajamarca, precisamente en los baños termales. Los cronistas cuentan que este valle era hermoso y muy fértil. Cuando los españoles llegan, se dan cuenta que el Inca estaba en un salón abierto, en una piedra labrada, lo que ahora se conoce como el baño del Inca. El Inca los recibe cordialmente y les da el lugar para dormir, la casa de los vasallos. Aquí los españoles se reúnen para decidir cómo iba a ser el plan, ya que tenían pocas opciones. A decir verdad, tenían solamente 3 opciones. La primera era matar al Inca y que luego los soldados indígenas los mataran. El segundo era que huyesen, pero los incas ya no los iban a ver como seres superiores y los iban a matar. La tercera era el método de Cortés, el cual consistía en someter al Inca primero y luego someter a su ejército. Al día siguiente, los españoles le mandan una carta al Inca, o un mensaje, mejor dicho, al Inca diciéndole que lo estaban esperando en la plaza de Cajamarca, con regalos que provenían de Europa. Al ver estas intenciones, el Inca decide dejar en ese punto a su ejército mayor y solamente se acerca con su ejército personal. Allí los españoles les esperaban con una celada, los cuales estaban formados alrededor de la plaza. Y cuando llega el Inca, es así sometido primero
a su ejército personal y luego al Inca. Y es así como comienza la conquista del Perú. Gracias.